Hoy te voy a poner a pensar. Así que es bueno que tomes nota y que apuntes las cosas. Te voy a explicar por qué vamos a traer 750.000 africanos de Senegal, de Mauritania y de Gambia. ¿Qué cosa? Te voy a poner a pensar. Hay gente que, aun sabiendo esto que yo voy a explicar, prefieren no llevarlo a los medios públicos, y cualquiera de vosotros va a entender la explicación y le va a parecer muy sencilla. Pues bien, daros cuenta que os he presentado Pedro Sánchez, Mauritania, Senegal, Gambia, Alemania, Estados Unidos, las injerencias rusas, chinas. Habéis escuchado muchas veces hablar de geopolítica, pero realmente no entendemos muy bien el término. Vamos a tomarlo como una partida de Monopoly. Una partida de ajedrez, si queréis, si no habéis jugado al Monopoly. El Monopoly, la idea es comprar casillas, poner casas y arruinar al rival. Es quedártelo tú arruinando al otro. Y la única forma es que los billetes que hay son los billetes que hay, las casillas que hay son las que hay, y tú tienes que quedarte con la mayor cantidad de ellas de tal forma que puedas sancionar a otro que caiga en lo tuyo para ganar dinero. Pues el mundo es exactamente igual. Y esto se lleva jugando desde hace tiempo. De hecho, estos planes empezaron hace bastantes años. Todo empezó antes de 2014. Cuando en 2014 se perpetra el golpe, ese golpe del Maidán, es el momento donde Rusia y China saben que Estados Unidos va a seguir asfixiándoles y va a seguir apretándoles hasta llegar al monstruo final, que es la guerra, donde uno se comerá todas las fichas y se quedará con las casillas y será el único gobierno posible. Así que rusos y chinos se dan el abrazo del oso y deciden que no va a ir por ahí la cosa. Empiezan a meter ingentes cantidades de dinero en el mundo woke, en esta ideología, para meterlo en las universidades de Estados Unidos. Empiezan a utilizar, ni más ni menos que las religiones, para alimentar el monstruo de que la gente odie las políticas de Estados Unidos dentro del propio Estados Unidos. Sí, todo esto del LGTB, no sé qué, no sé cuántas, que tú te crees que es una imposición de tu gobierno, todo esto básicamente lo financia la injerencia extranjera china y rusa. En sus países no, pero tú sí. De tal forma que vas a tener problemas con la población, vas a tener problemas con la pirámide poblacional y tu sistema económico no va a ser sostenible porque no va a haber reemplazo. Es algo así como cuando decían aquello de vamos a conquistar tus tierras con el vientre de nuestras mujeres. Pues también es importante que los vientres de tus mujeres estén yermos, no va a haber tasa de repoblación, en unos años te extingues. Así que te vamos a proponer varias soluciones. Una es la mano de obra que va a venir de fuera. Son personas que no son de tu país, y esa persona que no es de su país le da lo mismo que le gobierne Juan, que Pepe, que Antonio. Maripili tampoco le estorba, le da lo mismo, porque no es su casa. Entonces, en este tablero maravilloso aparecen ciertas cosas. Una, por supuesto, es la energía. Y la otra es el peso militar. Y luego tenemos la moneda. La moneda es muy importante. Hace ya muchos años, cuando empezó aquello y se estaba masticando que iba a haber nuevamente guerra en Europa, porque después de la Segunda Guerra Mundial pasaron dos cosas. Uno, que cualquier sitio donde estaba el ejército ruso se quedó en Rusia. Y dos, que Estados Unidos, todo donde estaba Estados Unidos, se quedó Estados Unidos. Lugares donde no había ejército de Estados Unidos, como fue España, donde hubo soldados estadounidenses luchando contra Franco. Luego Estados Unidos llegó a los acuerdos que llegó y mató a Carrero Blanco para que aquí tuviéramos bases militares estadounidenses y que estuviéramos sometidos al poder de Estados Unidos. Por eso, Polonia es un protectorado estadounidense, Rumanía es un protectorado estadounidense y Alemania es un protectorado estadounidense, como Francia, etcétera, etcétera. Aquí hay que corregir al profesor Ancho Bastos cuando te dice que ningún país colonialista ha hecho dinero con las colonias. Que si Suiza, mira lo rica que es y no tiene colonias. Señor Ancho Bastos, redefina usted qué es ser una colonia. ¿Alemania es una colonia alemana? ¿Es Rumanía? ¿Es una colonia alemana? ¿Ha explicado usted por qué la mina de oro más grande del mundo está en Rumanía y Estados Unidos la declaró bien de interés mundial, protegida por la UNESCO, y los rumanos no pueden sacar el oro de su tierra? Habrá que empezar a hablar de otras cosas, porque claro, si las colonias son lo que nos han dicho,
A lo mejor estamos equivocados con la política colonial. Pero al español, que es uno de esos ciudadanos maravillosos para gobernar, tiene totalmente metido en la cabeza que es que no existe injerencia política extranjera. Que en España los políticos son únicamente los que tú eliges. Que aquí gobierna el que tú elijas. Pedro Sánchez tiene muchos jefes, os lo he dicho muchas veces. Yo no sé si habrá alguien que tenga más jefes que Pedro Sánchez. La injerencia rusa para ti es palpable y notable en el golpe de Estado en Cataluña, porque Rusia sabía que iba a demostrar la flaqueza de la unidad política en Europa. Esa flaqueza y esa ruptura que algunos la anunciamos hace años ha quedado patente cuando Ursula von der Leyen ataca públicamente al presidente de turno de la Unión Europea. Los 6 meses que tuvo Pedro Sánchez al frente de la Unión Europea no hizo absolutamente nada y lo hizo muy bien, fue histórico, fue increíble. Sacamos un logo y todo. Así que tenemos claro que Europa es un monico de Estados Unidos y que hay países que se resisten a ello. Como por ejemplo Serbia. Los serbios siempre han sido duros. Bueno. De hecho, la fractura de Serbia, la fractura con Croacia y demás, es una fractura totalmente inventada, porque ellos es que tienen la misma lengua, la misma cultura, todo igual. Bueno. Vamos a preparar el temario. Que luego, que esto va para examen, ¿eh? Que luego os pregunto. Manuel Pardellas, la edad media de Senegal es de 19 años. Mucha población necesita expectativas de futuro. Gambia, demografía. De 0 a 14 años, el 37,4% de la población. De 15 a 24 años, el 20,47%. De 25 a 54, el 34,4%. Mayores de 55, el 4%. Y mayores de 65, el 3,4%. El grueso de la población es menor de 14 años. Y la siguiente parte de la población más amplia es de 25 a 54. Bien, bien. Edad media nacional, 21 años. Si vemos la edad media de Mauritania, del Magreb, de Argelia, resulta que en Mauritania la edad media es de 19,9 años, ¿vale? Por ejemplo, hay países como Uganda que la edad media son 15 años, cosa que pasa en muchísimos países africanos. Muchos niños, la gente no llega a viejo, poca esperanza de vida. Y lo último que os voy a poner, os voy a leer, es energías renovables, hidrógeno verde, transición energética. Alemania busca el hidrógeno verde más barato del mundo, procedente de Namibia. Esto fue publicado el 27 de agosto de 2021. La economía más grande de Europa cierra un acuerdo de asociación con la nación africana que espera producir H2O renovable a precios tan bajos como 2 euros el kilo. Esto es una pista que os doy del papelito. Con esto, con mi gabinete incomparable de asesores, con el guión que me suele mandar el partido político que me manda los cheques, voy a hacer eso que el jefe de la radio me dice que no haga. Y solo está escrita por una cara. Un trocico de hoja. Así que te he comentado que te voy a solventar algo. Datos como, por ejemplo, el 78% de los marroquíes que viven en España no cotizan. El 22% de los marroquíes que hay en España cotizan. O sea, 1 de cada 5 trabaja, los otros 4 a la sopa boba. Esto es una verdad a medias. Y creo que hay que huir de eso. Por 2 motivos. 1, la tasa de reproducción de un marroquí es mucho mayor que la de un español. Un español tiene gatos, perros, una tele grande, una videoconsola, un móvil de 1.600 euros, pero hijos no. Los marroquíes tienen hijos. En España tienen casi 4 hijos por pareja, ¿vale? Casi 4 hijos. Por lo tanto, gran parte de la población marroquí es menor de edad. Entonces tendríamos que delimitarlo a la gente que está en edad laboral, porque también tenemos jubilados marroquíes aquí, personas que han venido aquí a cobrar a la sopa boba. El drama de la mano de obra marroquí
es que Marruecos es un país corrupto, muy corrupto. El 40% de todas las gestiones que se hacen en Marruecos son a base de sobre, de untar, del funcionario, del mangoneo. Y es una cultura que ellos tienen metidos de forma milenaria en su cabeza. No los marroquíes, porque Marruecos como país existe hace 4 días, sino la forma de ser de estas tribus del Magreb, que son muy corruptas, son de engañarte, son de liarte, negociantes, son... Entonces lo que tienes que mirar es, que yo les he dado muchas veces las pistas, que vayan a la Seguridad Social y que empiecen a consultar. Marido Mohamed, mujer Fatema. El marido se da de baja de autónomo a parcero. La mujer se da de alta de autónomo a parcero. La mujer está embarazada de 5 meses, paga una cuota de autónomo, se va a la baja por embarazo de riesgo, a cobrar el autónomo, el marido se queda cobrando en negro y ella cobrando una prestación. Después, la baja de maternidad. El marido cobra la baja de paternidad. Así es como se estafa la Seguridad Social, y esto los marroquíes saben todo lo que tienen que hacer y ya en sus asesorías les dicen todo lo que tienen que hacer para cobrar todo lo posible. Todo lo habido y por haber lo van a cobrar en España. No hay peca que se les escape. Se hizo un cambio de que si una familia tenía 2 hijos o más con necesidades especiales, cobraban el tope de pensión. Automáticamente empezaron a aparecer familias marroquíes que tenían 2 o 3 hijos que eran todos autistas, que tenían muchos problemas cognitivos y están todos cobrando. Es así. Entonces Vox te da la idea de que efectivamente no aportan a la riqueza común, pero se queda ahí en el borde. ¿Vale? Se queda ahí. Y entonces luego te aporto un dato muy interesante que dice, oye, aquí tenemos inmigrantes africanos legales, regularizados, que están en el paro. Más de 280.000 africanos que no trabajan, están en el paro. Si tenemos 280.000 africanos en el paro, ¿para qué queremos traer más africanos? Y ahí es donde le vienen las terribles carencias a Vox, porque no hacen su trabajo, o porque no pueden, porque no saben, o no lo ven, o son incapaces de pedir consejo a personas que seamos más paletas o menos y que no tenemos títulos, porque claro, la titulitis es muy mala en España. Luego fíjate que los socialistas te insultan si no tienes título, porque entonces eres un mendigo, pero también te dicen que eso es muy clasista lo de las notas. Es una gilipollez. Bueno. Hoy os voy a explicar únicamente esta parte. Otro día os grabo la parte de la geopolítica internacional, para no hacerlo muy complicado, ¿vale? Pues yo entiendo que esto lo tenéis que digerir, lo que yo os voy a soltar aquí. Y sobre todo pensando en la señora Lola, que tiene sus quehaceres que hacer. Bien, Lola, escúchame. Si te están diciendo que el 22% de los marroquíes está dado de alta y el resto no se mantiene únicamente de los marroquíes que trabajan, si te están diciendo que hay 285.000 africanos regularizados y con papeles que no trabajan, ¿por qué crees que Pedro Sánchez fue a Senegal, a Mauritania y a Gambia a decir que había que traer ciudadanos de esos países? Veréis, la edad media en España es muy elevada. España es un país envejecido. Cualquier país que la edad media del país supere los 33 años tiene una población de edad avanzada. Si la edad media de tu país ya supera los 36 años, es que sois un país de gente de pelo canoso. Y si la edad media de donde tú vives supera los 43 años, casi todo lo que vas a ver por la calle es cabello plateado. Es así. África tiene los países con la edad media más baja que hay. Hay países cuya edad media son 14 años. 15, 16, 17. Daros cuenta, la edad media. Eso quiere decir que una pareja con 23 años ya tiene 5 o 6 hijos. Entonces la edad media del país es 14, 15, 19 años. Si vemos los países que ha elegido Pedro Sánchez para decir que se iba a traer de allí mano de obra cualificada, o sea, España exporta 80.000 universitarios fuera de España, pero va a importar gente muy preparada de Mauritania, de Senegal y de Gambia. ¿Os han explicado algo de estos países? Me explico. ¿Cuánto dinero te cuesta que tu hijo termine bachiller? No me voy a meter ya en la universidad. ¿Cuánto dinero te cuesta? Son miles de euros. Tú pagas miles de euros. Libros, llevarlo, traerlo, la mochila, todo lo que conlleva ir al colegio. Pero es que el Estado invierte y la comunidad autónoma invierte
miles y miles de euros cada año en ese niño. Hasta el punto de que para que un chaval llegue hasta acabar FP o para acabar el bachiller, le hemos podido meter 150.000 euros a ese chaval. Es que un universitario se puede meter en una auténtica fortuna, dependiendo del tipo de carrera que haya hecho, las prácticas que tenga, o si tiene laboratorio, etcétera, etcétera. Te puede costar muchísimo dinero, porque además los profesores que dan esas clases cobran muchísimo dinero. Y yo muchas veces os he explicado que una universidad no se puede gastar 4.000 euros en dar una clase, una hora de clase. Ya hay universidades en España que las clases te cuesta que un profesor le dé a X alumnos 3 o 4.000 euros la clase, y eso hay que sacarlo de lo que pagan en matrícula los alumnos, de dinero público, de deuda, etc. O sea, formar a un universitario te cuesta un pastizal. Me parece que fue Mar Vidal el que hizo un pequeño cálculo que dijo, más o menos España ha exportado, desde el cambio de paradigma mundial que hubo en el año 2020, unos 150.000 millones de euros los hemos exportado en mano de obra preparada en España, fuera de España. Ya sea un médico, ya sea un ingeniero, etc. Bien, tenemos esto claro, lo que te cuesta la educación de un chaval o de una chavala para que tenga formación. O sea, ¿cuánto te ha costado que España fabrique una enfermera cualificada? ¿Cuánto dinero te ha costado que tú tengas una abogada cualificada? ¿Cuánto dinero te ha costado que tú tengas una juez que haya hecho carrera? ¿Vale? Saca la cuenta. Un médico, un arquitecto, un electromecánico, la pasta que te ha costado. ¿Bien? Y entonces te dice Pedro Sánchez, no, vamos a agilizar que se puedan convalidar los títulos universitarios de otros países en España para que los empresarios nos están reclamando mano de obra cualificada, de alta calidad. Porque claro, para coger lechuga, brócoli o, no sé, o trabajos de este tipo, o estar llevándole calderetas de hormigón al maestro albañil, no te hace falta todo esto. Pero resulta que es que el trabajo en el campo cada vez es menor. Menos del 5% de las personas que trabajamos en España trabajamos en el campo. Menos del 5%. En comunidades como Madrid no llega al 1,5%. En la Comunidad Vasca no llega al 2%. Y así sucesivamente. Esto está en extinción. Y la media es porque hay comunidades como Murcia o Castilla-La Mancha que somos más agrícolas que el resto. Si no, apague y vámonos. Esto es un país de servicios, España. Bien. Resulta que la edad media española es muy elevada. Y entonces, en vez de decirte, vamos a facilitar, bajar la presión fiscal y el esfuerzo fiscal para que los españoles tengan hijos, porque si algo nos enseñó el boom del ladrillo, es que fue la última vez que la gente en España tuvo hijos. Porque cuando la gente gana dinero, pues tiene hijos. Antes de comprarse un quad, un barco o una moto de agua, la gente tiene hijos. Es así. Pero Pedro Sánchez, que tiene muchos jefes, tuvo una reunión en Málaga a puerta cerrada de donde tuvo que salir escoltado, donde vino Olaf Scholz a leerle la cartilla. Y le dijo, Pancho, 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 Pancho. Alemania necesita dinero. Alemania está padeciendo esta geopolítica de esta sumisión a Estados Unidos y de lo que nos ha supuesto el tema de la energía barata rusa abundante que se nos ha jodido el invento. Tenemos empresas alemanas que se han ido a fabricar a China. Y nosotros, que somos una potencia increíble en productos químicos, en medicamentos y en coches, resulta que es que las empresas de coches nuestras se van a ir a fabricar los coches a Estados Unidos porque nosotros nos hemos empeñado en prohibir el motor de combustión, el Volkswagen, el coche del pueblo, resulta que tiene que ser de pilas. Y la pila es china, vamos mal. Así que, Pancho, necesito dinero. Y a mí me ha dicho mi jefe, porque el jefe de Olaf Scholz es el mismo jefe que de Alberto Núñez Feijóo, es el mismo jefe de Isabel Díaz Ayuso y es el mismo jefe que tiene Pedro Sánchez. El mismo jefe. Oye, pues tenemos que hacer lo siguiente. El ciudadano es absolutamente gilipollas y es un borrego. Somos capaces de encerrarlos, de arruinarlos, de putearlos vivos y les dices que hagan palmas a las 8 y ¿qué hacen? Hacen palmas a las 8. Son los mejores borregos que puede tener un pastor. Que viene un lobo y se los come y ellos tú les dices, no miréis al lobo, haced palmas. Y la gente hacía palmas. Oiga, que salga un guardia civil y diga ahí que la mayor preocupación es la desinformación en las redes sociales y las críticas al gobierno, que la Guardia Civil va a vigilar que nadie critique al gobierno. ¿Y los españoles escucharon eso en la tele? ¿Qué acaba de decir este?
que lo importante y lo peligroso es lo que yo ponga en el Facebook. Y de repente, las redes sociales empezaron con la censura. Bien. Olaf Scholz le dijo a Pancho, necesito dos cosas. Uno, rescatar a Siemens Gamesa. Siemens Gamesa es una ruina, pero no te preocupes que vamos a obligar a Polonia, que es otra colonia estadounidense, a que ponga inmensas cantidades de parques de aerogeneradores para darle dinero a Siemens Gamesa. Por esa parte no te preocupes, le metas ahí un poco de dinero, que no se nos vaya todo al hoyo, ¿vale? Bien. Pero tengo un problema, y es que necesito amoníaco, necesito ciertos productos que antes me los daban súper baratos para que yo produjese otros bienes de consumo y se me ha jodido el invento. Con los chinos y los rusos se me ha ido esto a la mierda. Así que he pensado que lo podríamos fabricar súper barato en África, en ciertos países africanos. Así que tú tienes que ayudarme a arruinar países en África. Lo mejor que hay es arruinar un país. Lo que se llama la deudocracia, que tiene España totalmente sumisa, es lo mejor que hay. Si miráis la deuda que tiene arruinados a los países africanos, es que Isabel Díaz Ayuso con la Economía de Madrid podría rescatar a 20 países africanos de la deuda que tienen y ser la propietaria de la deuda de 20 países africanos, la Comunidad de Madrid. Están secuestrados por 4 perras, pero son tan pobres y los tienen tan pobres que no salen de ahí. Y tú dirás, ¿y cómo coño Pedro Sánchez va a hacer pobre a 3 países o 4 o 5 para que la economía alemana, que es propiedad de los grandes amos y de las corporaciones estadounidenses, pues te dicen, mira macho, esto es muy sencillo. Tú vas a coger este país, este y este. No, el otro no. Quiero ese, ese y ese. Si os acordáis, Francia tuvo que dar la espantá en Níger. Níger y Nigeria eran un solo país y la frontera la pusieron entre franceses y alemanes. Dijeron, no, este país es muy grande. Nigeria es un prácticamente protectorado de Estados Unidos. Así que Francia fue incapaz de recuperar Níger. Esta pasada semana, el Reino Unido ha dejado una de sus colonias de lado, porque no puede mantener la presión militar o la represión tan lejos, porque en esos países la injerencia china y rusa se los ha comido, como pasó en Níger y en otros muchos países. Entonces, como Pedro Sánchez tiene muchos jefes, dice, bueno, pues nosotros vamos a hacer un negocio inmenso con el tráfico de la carne. Inmenso, como ya he explicado. Cuando os hablé de la inmigración, os expliqué en profundidad cuánto dinero genera traer africanos. El empleo que generas en las organizaciones no gubernamentales, que son gubernamentales, que las nóminas las pagan de dinero público. Los delitos nos vienen bien porque entonces tenemos la posibilidad de sacar más plazas de empleo público. Es que nos viene bien las educadoras, los asistentes sociales. Todo esto nos va a generar una masa de empleo, por lo tanto, el tráfico de la carne genera dinero. Pero el pelotazo hay que darlo con el tema de la energía. En el año 2021, Alemania llegó a un acuerdo con el impresionante país de Namibia. Ya los romanos flipaban con aquellos. De hecho, en Asterix y Obelix, Gioderzo y Uscini hablaban de cómo era la masa forestal de Namibia. Qué tierrones los africanos estos, eran impresionantes para trabajar. Así que Alemania le propuso a Namibia que ellos iban a fletar inmensos barcos e infraestructuras inmensas para aprovechar la masa forestal de Namibia y al mismo tiempo iban a conseguir que toda esa masa forestal pues fuesen terrenos de cultivo y esos terrenos de cultivo pues casualmente pues íbamos a poner unas placas solares por aquí y unos aerogeneradores por allí, de tal forma que como te sobraba mucha masa, pues la masa nosotros la íbamos a llevar a Alemania y en vez de estar quemando carbón íbamos a quemar biomasa. Esto fue una explicación súper acertada que dio el señor Lorenzo Ramírez de por qué Alemania en 2021 llegó a un acuerdo con Namibia para quemar los bosques de Namibia para hacer electricidad en Alemania, al mismo tiempo que en Namibia iba a ser propiedad de los capos alemanes, propiedad de las grandes corporaciones, para fabricar finalmente hidrógeno, amoníaco y demás que lo necesitan para su industria. Un país pobre, cuanto más pobre, mejor. Entonces, dices, coño, Namibia, pero ¿y Gambia? Bueno, es que Gambia, resulta que Gambia tiene un huevo de petróleo. Y casi seguro que si hay petróleo, hay gas también.
Y también suele haber otras cosuchas por ahí, a lo mejor oro y otras mierdas, de esas que no le interesan a nadie. Entonces, si nos damos cuenta, tú dices, Gambia. Pedro Sánchez quiere traer miles y miles de gambianos a España. En el año 2023, 3.069 gambianos se mudaron a Europa, no todos a España. Es un país que tiene 2.773.943 habitantes a día de hacer este vídeo, según los datos que tiene la ONU. 2.773.000. Es muy poca gente. Pero si esto es menos población que tiene la mitad de las comunidades en España. Vamos a traernos mano de obra de un país con tan poca población. Pero va a ser mano de obra muy preparada. Y entonces tú te pones a mirar, a ver, vamos a ver. ¿La renta per cápita es una mierda en Gambia? ¿Es un país que vive sobre petróleo y recursos naturales? Y resulta que el gobierno de Gambia se gasta 11 euros de media en cada ciudadano en hospitales, médicos y en salud. 11 euros. Es menos de 1 euro al mes por habitante. Y se gasta la impresionante cantidad de 21 euros. 21 euros en la formación académica de cada habitante de Gambia. 21 euros. España, ¿cuánto invierte? 4.000, 5.000 euros en cada estudiante. Y en Gambia, 21 euros. Pero vamos a convalidar los títulos de Gambia en España. De tal forma que el ciudadano de Gambia va a decir, coño, yo me quiero ir a España porque allí me voy a hacer de oro, me van a dar trabajo. Entonces tú un país de estos lo empobreces llevándote. Daros cuenta que si tú tienes 2.773.900 habitantes, cuando tú a ese país le quites 50.000 personas en edad de trabajar, a ese país lo destrozas. ¿Sabes por qué? Porque la edad media es de 21 años. La edad media en Gambia son 21 años. Si tú te traes personas de entre 23 y 35 años aquí a trabajar y dejas un país lleno de ancianos y de niños, ¿qué futuro le queda a ese país que no sea rendirse a las grandes corporaciones que van a venir a instalarte aerogeneradores, placas, plantas para hacer amoníaco, hidrógeno verde, y se van a comer tus recursos naturales, se van a comer tu petróleo, pero tu gente la vas a tener aquí trabajando de camarero en España? A lo mejor al español no le genera dinero, pero ya al político y al jefe del político estamos hablando de miles de millones. Para eso queremos vaciar Gambia de la mano de obra cualificada, que es prácticamente ninguna. Otro país que se mostró interesado, Pedro Sánchez dijo que quería 250.000 habitantes de Mauritania. Mauritania, población. En el año 2023, 4.129 mauritanos se mudaron a Europa. 4.000. Y España se quiere traer 250.000. Población de Mauritania, 5.159.311 habitantes. 5 millones de habitantes, y tiene menos gente que Valencia. ¿Sabíais vosotros, os imagináis lo que sería que tú coges Valencia y le quitas 250.000 personas en edad de trabajar? Quítale 250.000 personas. Valencia estaría absolutamente derruida. No podría superar esa pérdida de mano de obra. 250.000 habitantes que estén en edad de trabajar, de algo más de 5 millones. Ostras, es que es 1 de cada 20 habitantes. Si quitamos la parte de menores de edad y de ancianos, es que nos vamos a traer prácticamente a 1 de cada 5 personas que está en edad de trabajar de ese país. ¿Sabéis cuál es la edad media en Mauritania? 19 años. 19 años. O sea, la edad media te dice que de 5.150.000 habitantes, 2,5 millones son menores de edad. Si contamos los abuelos, los impedidos, los enfermos y los que sean allí dirigentes políticos u otras cosas, te vas a traer la masa de mano de obra útil entera de un país. Vas a vaciar toda la mano de obra de un país, te la vas a traer a España. Claro, tú dices, hombre, es que el salario medio en Mauritania es algo más de
150 euros al mes. 150 euros. Cuando tú a un mauritano le des aquí un habitáculo y le des 1.000 euros, pues se van a volver locos. Pero en Mauritania también hay mucho negocio. Tienen un maravilloso acceso al mar, tienen un mar desolado y es un gran lugar para poder sacar a través de Mauritania todos los recursos naturales que nos vamos a llevar de África. El trasiego de mercancías, así que Mauritania hay que desmontarla. Pero luego nos vamos a otro país que también tiene una impresionante capacidad pesquera, mucha costa y mucha riqueza natural. Senegal. ¿Por qué vamos a traer esa masa de gente de Senegal? Senegal. Por cierto, el gasto en Mauritania en educación por persona es de 46 euros, según el Estado. Y se gastan 29 euros al año en salud por cada habitante. 29 euros al año. 2 euros y pico al mes por habitante. Y en educación 46 euros. ¿Por qué? Porque la edad de menores de 18 años es inmensa, tienen muchísimos críos de 0 a 14 años, pero muchísimos, y entonces el gasto educacional es muy alto, porque tienen muchísimos niños. Más de la mitad del país son críos. Bien. Por cierto, Mauritania se gasta más dinero en ejército que en educación o sanidad. Cosa que en Gambia pasa lo mismo. Vale, seguimos por aquí. Senegal. ¿Qué país tan peculiar Senegal? ¿Por qué queremos traernos senegaleses a Europa? Resulta que Senegal es uno de los países más corruptos del mundo. Si hablamos del nivel de calidad de vida del país, es el país 155 de 196 del mundo. Es uno de los peores países del mundo, Senegal. Pobreza, corrupción, ruina. Invierte el doble en ejército de lo que se va a gastar en salud o en educación de sus habitantes. Edad media de Senegal, 19 años. Por lo tanto, de 16.876.720 personas que hay en el país, y el país ni siquiera sabe cuánta gente se va del país porque se la pela, no tienes datos de cuántos senegaleses han mudado a Europa, no te los da. Resulta que hay prácticamente 9 millones de niños de 16.800.000 habitantes. Y tú dices, yo me voy a traer de aquí 500.000. O sea, necesitas llevarte la masa de mano de obra de Senegal. Así que, si os dais cuenta, cuando tú cojas 750.000 personas de 3 países africanos, has conseguido arruinar 3 países, has conseguido que esos países los puedan comprar las corporaciones, poniéndoles una mierda de negocios. Venga, sí, vamos a montar aquí unos hoteles, unos resorts, pero bueno, la verdad es que vamos a montar aquí unas plantas para producir hidrógeno, para producir amoníaco y ciertos productos químicos que aquí vamos a comernos vuestros recursos, os vamos a dejar toda la mierda aquí, pero vamos a ser muy ecológicos en Europa. Entonces las grandes corporaciones saben que moviendo 750.000 habitantes, compras 3 países. Por eso Pedro Sánchez fue a la ruta africana a ofrecerse a estos 3 países a traer de allí mano de obra. Ahora párate a pensar. 750.000 africanos no van a quebrar la economía española. No la van a quebrar. Te van a empobrecer. Pero desde la Unión Europea te dicen que si tu capacidad económica es el 85%, te vamos a rescatar con fondos de cohesión. Por lo tanto, los políticos españoles dicen, esto es un win-win. Le hago lo que me dicen los amos, tenemos puertas giratorias, vamos a trabajar en grandes corporaciones cuando salgamos de aquí, en hidroeléctricas, en empresas de renovables, placas solares, aerogeneradores, amoníaco, hidrógeno, no sé qué, no sé cuántas, constructoras, navieras, containers, Hapag-Lloyd y toda esta mierda, que por cierto tiene mucho que ver Hapag-Lloyd para el tema del trasiego de las mercancías. Esa gran naviera de Hamburgo, que no paga impuestos, por cierto. Así que me van a rescatar con dinero europeo por fondos de cohesión, al mismo tiempo que yo voy a arruinar 3 países, estas corporaciones se van a hinchar a ganar billetes y aquí ganamos todos. Tú vas a perder inseguridad en tu país. La calidad de nuestros servicios va a bajar, es inevitable.
vamos a tener más gente para atender, algunos de estos terminarán contratados de médicos con sus conocimientos de medicina o de cualquier otra cosa. Pero saben perfectamente que la geoingeniería tan buena que han hecho, la ingeniería social, no geoingeniería, perdón, la ingeniería social tan buena que han hecho con los ciudadanos, hace que el ciudadano vaya a comprar todo esto, porque encima es bueno para ellos, porque a ti te han dicho que lo mejor que le puedes hacer a un senegalés es llevártelo de Senegal para traerlo a Europa, para que aquí sea una mierda, pero nos comamos su país. Lo mejor que le puedes hacer a uno de Gambia es traértelo aquí, dejar un país de ancianos y niños y comerte todos los recursos del país. Lo mejor que puedes hacer es quemar los bosques de Namibia para producir riqueza, para que las grandes corporaciones y los amos de Alemania sigan nadando en inmenso poder. Y como hemos sido incapaces de mantener la injerencia en otros países donde China y Rusia se lo han comido, pues hemos elegido estos países donde China y Rusia no se los han quedado. Porque no podemos pelearnos con China y Rusia. Entonces es un repartijo de este nuevo neocolonialismo que se le quiere llamar, que es que China y Rusia se van a quedar una parte y nosotros tenemos que repelar lo que haya por otro sitio. En todo esto tú no has decidido nada. Pedro Sánchez no ha decidido nada. La oposición no tiene ni puta idea de lo que yo te acabo de contar. No entiende lo que es la edad media de un país y quitar mano de obra de ese país. Si es extrapolar los datos, es cogerlos y decir, a ver, ¿qué pasaría en Andalucía si me llevo de Andalucía 500.000 de personas en edad de trabajar? Andalucía se iría a la ruina. En Valencia, si yo quito 250.000 personas de Valencia en edad de trabajar, ¿qué pasaría? Vamos a hacerlo con comunidades o países más pequeños o comunidades más pequeñas. Vosotros sabréis lo que es quitarle a La Rioja 50.000 personas en edad de trabajar. No lo podría superar ni Navarra ni Cantabria. Es que es así. Y eso que tienen economías mucho más fuertes, pero no lo podrían, no, se irían a la mierda. Así que cuando yo veo a la oposición que empieza ahí a tantear y andan por ahí purulando y no son capaces de entender lo que te le están diciendo a la cara, Pedro Sánchez hace o repite lo que le han dicho que tiene que decir. Pedro Sánchez no tiene ni puta idea ni de Gambia, ni de Senegal, ni de Mauritania, ni de una mierda de nada. Él sabe que está rico perdido, que tiene tropecientas cuentas por ahí, que está millonario perdido, que él sabe lo que tiene que hacer y que para que le voten el Parlamento, pero tiene que hacer la rosca a estos aquí, pero es que luego desde el jefe que le viene desde Europa, que lo ha puesto, que le da dinero para que podamos pagar las nóminas, le dice que tiene que hacer esto, pues sí, él lo hace. España es el país más absolutamente expuesto a la injerencia extranjera. Somos el país más pisoteado por la política extranjera. Y el español es tan grande la injerencia extranjera que el español se piensa que es que aquí no manda Alemania, que aquí no mandan las corporaciones estadounidenses, que aquí no hay injerencia rusa. Que eso fue con Puigdemont. ¿De dónde pensáis que salen todas estas gilipolleces y todas estas banderas de Palestina en las universidades? ¿Quién te crees que trae esa crispación? Esa crispación es injerencia rusa, pura y dura. Dinero, dinero y dinero y meter dinero ahí para fracturar las sociedades. Tú tienes que comerte todas las casillas y montar todas las casas que puedas en el Monopoly y arruinar al otro. Mientras tanto, pues Estados Unidos fagocitará a Japón, Taiwán y media Europa, y China y Rusia pues van a fagocitar lo que puedan, y ellos saben que como no pueden fagocitar a la India, por ejemplo, pues se van a asociar. Entonces Indonesia, Singapur y estos lugares que los europeos no los queremos y nos pillan muy mal, pues no queremos saber nada con esto. Por eso hay países que son capaces de mantener una línea, como el Marruecos, que es capaz de hacer negocios al mismo tiempo con Israel, con Estados Unidos, con Rusia y con China, en el mismo año. Por eso cuando uno tiene un plan, y el plan de Mohamela es inundar el mundo de droga y amasar una fortuna inmensa, le da igual, se vende a lo que sea, le vale todo. ¿Qué más le dan a él los marroquíes? Importan una mierda. ¿Qué le importa a él? Pero nosotros no tenemos ningún plan. Solución, es inevitable que cada vez seamos más pobres, con menor poder adquisitivo. Nos van a traer mano de obra que
Todo lo que sea un trabajo no cualificado no lo vamos a hacer nosotros. Las empresas seguirán suspirando y llorando porque tenemos un montón de empleos de electromecánicos, de ingenieros, de arquitectos que no los cubrimos, y nos van a estar trayendo africanos aquí, a chorro, que no saben nada de esto, no conocen el idioma, no tienen arraigo ninguno, cero patatero, pero con unas migajas los tienes entretenidos, mientras tanto les robamos el país. Pero no yo, porque a mí me parece perfecto. Yo soy de los que entiende que las fronteras se han hecho a base de sangre. Pero coño, si vamos a robar un país, ¿no sería bueno que fuese para enriquecer el tuyo? ¿O no? O al final nosotros somos monitos, igual de monitos que los mauritanos, igual de monitos que son los chilenos, igual de monitos que son los demás, y que hay una élite allí que va moviendo las fichas y decide qué país hay que arruinar, qué país hay que destrozar, y España, desde luego, que nosotros logísticamente somos un lugar de paso entre Europa y África. Cuanto más mierda estemos, cuanto más barata sea la tierra, cuanto más destrocemos la economía, la agricultura, la gente le pierde el arraigo a la tierra, pues mirad, el español es feliz estando hacinado en unos pisos de mierda a unos precios imposibles, pero bueno, que tienen una tele grande y un coche eléctrico y 2 gatos. El plan está muy bien urdido, no se ejecuta tan bien como parece, porque realmente yo creo que las grandes corporaciones estadounidenses no esperaban que en 2014 ya Rusia y China hubieran decidido que había que empezar a huir del dólar como sea, porque una vez que no te puedan sancionar en dólares, el poder de Estados Unidos se ha acabado, y poder militar no tienen para enfrentar a China, Rusia, India, etcétera, etcétera. Por lo tanto, Estados Unidos entiende que tiene que fagocitar y asociarse en recursos naturales con Australia, comerse la tecnología de Taiwán, traerse todo lo que es la industria y la química y todo lo que pueda de Europa y la economía de Europa, comérsela para subsistir, para aguantar durante 20 o 30 años el envite de lo que se llama el mundo multipolar, que es que China es la fábrica del mundo, que Rusia tiene todos los recursos naturales que uno puede querer, que la India tiene una masa poblacional que genera una mano de obra a unos precios irrisorios, que los hindús subcontratan a los pakistaníes. Hay 3 hindús por cada europeo. ¿Dónde está? ¿Cuál es el plan para España? Eso es lo que le tienes que preguntar a tu líder político. ¿Cuál es el plan? ¿Cuál es la oposición? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a sobrevivir a esto? Si la gente todavía no ha entendido que con una pequeña parte de población que le quites a unos países, los destrozas.